Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos desde el 1 hasta el 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de su viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Acompáñame a orar en esta mañana delante del Señor. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, oh Dios eterno, rogándote que en tu misericordia tú nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a entender tu palabra, sabiendo que el rechazar a Jesús es rechazar al Padre que le ha enviado. Señor, te rogamos por aquellos que estando en este lugar pueden no tener una correcta relación contigo. Tráeles, oh Dios, a novedad de vida. Dales por medio de tu Espíritu Santo el convencimiento de pecado. Y ayúdanos, oh Señor, a confiar más en ti, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. No me importa, no me molesta ir al infierno si ese es mi destino. Estas fueron las palabras de Elon Musk, el hombre más rico del planeta, publicadas en un Twitter. Evidentemente, él dice estas cosas porque es un ignorante de la voluntad de Dios. No conoce lo que la Biblia enseña acerca del infierno. O dicho de otra manera, no conoce la hermosura, el deleite de Jesucristo y del cielo. Y por eso él puede decir esto. Cuando alguien le dice: ¿estás preparado tú para morirte? ¿Crees que hay un Salvador? ¿Estás tú preparado para darle la cara a este Salvador? Hermanos, y con mucha frecuencia nosotros no entendemos algunos principios de las Escrituras porque no lo vemos relacionado con otros. Por ejemplo, nosotros no vemos o no valoramos en su justa dimensión la gracia de Dios porque no vemos a su plenitud la justa ira de Dios. No apreciamos la gracia porque muchas veces no entendemos la severidad del juicio de Dios. Pero deben ir de la mano. No simplemente celebrar la Navidad, Jesús nació, pero debemos ver la Navidad a la luz de la crucifixión. La Navidad debe ser vista a la luz de la Semana Santa, de la Pascua. La encarnación ser vista a la luz de la crucifixión. Son eventos que deben estar unidos para que puedan ser valorados en su justa dimensión. Esta parábola que nosotros acabamos de leer apela a esta idea. Es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Y lo que queremos ver es de manera clara que el rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Hay personas que rechazan a Jesús y dicen tener una amistad con Dios. Nada más lejos de la verdad.
Es imposible tú decir que tienes una relación con Dios y al mismo tiempo rechazar a Jesús. Esta parábola fue dicha o fue enseñada por nuestro Salvador. Él está en Jerusalén, la última semana de su ministerio en esta tierra. Él ha entrado a la ciudad y vimos en el capítulo 11 cómo la multitud le recibía, dando víctores al Mesías. Al mismo tiempo, en los versículos anteriores del capítulo 11, él enfureció a los fariseos. El Sanedrín en pleno está detrás de Jesús. ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer estas cosas? Y vimos el domingo pasado que Jesús le dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y vimos cómo ellos decían, si decimos que Juan vino de parte de Dios, entonces Jesús dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, esta multitud nos va a apedrear, porque tenían a Juan como profeta. Y ante la hipocresía de ellos prefirieron responderle a Jesús, nosotros no sabemos. Y Jesús entonces le dice, yo no le digo en qué nombre o quién me ha dado la autoridad para hacer estas cosas. Y es en este contexto que surge esta parábola. Y esta parábola va a llenarles más de ira y de rechazo. Ahora me gustaría de antemano decirles, como nos enseña la parábola, quiénes son los personajes de la parábola. Lo primero que vamos a ver en la parábola es un hombre que planta la viña. Y este hombre simboliza a Dios. Vemos el viñedo que representa la ciudad o la nación de Israel. Vemos los inquilinos malvados, representan estos líderes religiosos. Vemos el hijo del siervo que es Jesucristo. Y finalmente los siervos que son fieles, que una y otra vez son enviados, que representan todos y cada uno de los profetas que fueron enviados a Israel. Lo primero que quisiéramos ver, la paciencia de Dios. Dios es paciente a pesar del rechazo de los incrédulos. Lo voy a repetir. Dios es paciente a pesar del rechazo de los incrédulos. Versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza, una comparación donde utiliza algo plenamente conocido para ilustrar un principio espiritual. Jesús les está enseñando por parábolas. Y al mismo tiempo, este tipo de enseñanza trae claridad al creyente, a los discípulos, y oscuridad a los que quieren rechazar a Jesús. Y vemos esta parábola. ¿De qué está hablando? Dios está ilustrado en esta parábola. Él es este buen hombre que ha plantado una viña. Dios ha sido misericordioso con Israel. Y el plantar una viña implica limpiar el terreno, quitar la maleza, sacar las piedras, habilitarlo para sembrar vides. Sembró vides buenas, pero también hizo un vallado, la cercó quizás con estas piedras que sacó del terreno, cercó aquel viñedo. Pero no solamente hizo esto, él construyó un lagar, un lugar donde las uvas iban a ser machacadas y se iba a extraer el vino, se iban a extraer las pasas. Hizo una torre para proteger lo que él había hecho y para que sirviera de almacenamiento o de casa a los trabajadores. Es decir, que todo lo necesario para que esta viña fructificara había sido hecho de parte del dueño. Y está representando la nación de Israel. Todo lo que ellos necesitaban para fructificar le había sido dado por Dios. Isaías capítulo 5, la canción del viñador, esta canción, he hecho todo por Israel, he hecho todo por mi viña y esperando que fructificara, lo que ha dado es vides silvestres. Salmo 73, el Salmo de Asaf, reconoce a la verdad, Dios ha sido bueno con Israel. Dios plantó a Israel como una viña especial y elegida. Él cuidó, Él proveyó todo lo necesario.
Y esto era muy común. Ellos estaban entendiendo lo que se había hecho. Era muy común hacer esto y luego hacer esta viña, plantarla, sembrarla y alquilarla por un convenio. Yo soy el dueño de la viña, ustedes trabajan y al final nos pondremos de acuerdo para repartir las ganancias. Hermanos, déjame decirte algo. No solamente ha sido Dios bueno para con Israel. Dios ha sido bueno para contigo y para conmigo. Y Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para fructificar. Él nos ha dado su palabra para dirigirnos. Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos trae convencimiento de pecado, que nos ayuda en medio de las dificultades, que nos redarguye, que nos consuela. Él nos ha dado una iglesia local en la cual congregarnos. Él nos ha dado pastores para que nos pastoreen, líderes que nos cuiden. Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para fructificar. Si no ha habido fruto en tu vida, no es culpa del dueño de la vid. Es nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad. Y esto estaba pasando con la nación de Israel. ¿Qué ocurrió? Llegó el tiempo de la cosecha. Probablemente 5 años después, el dueño de la vid envía para recoger su parte muchos mensajeros fieles. Léalo conmigo en el versículo 2, por favor. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Llegó el tiempo, yo vengo a buscar mi parte. Él envió un mensajero. ¿Qué hicieron ellos? Quizás nosotros esperaríamos que en gratitud, mira, gracias por esta oportunidad, gracias por este trabajo, mira la parte que te corresponde. Esto no fue lo que hicieron. Versículo 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarle a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5, volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. No es un comportamiento normal. Lo que está diciendo, envió uno, lo golpearon, lo deshonraron. La palabra casi es que le arrancaron la piel, casi matan al primero en la golpiza que le dieron. Al otro lo avergonzaron, le dieron un golpe en la cabeza. Casi también lo matan. Cuando la Biblia habla de golpe en la cabeza, habla de un golpe letal, un golpe peligroso. Una y otra vez. Y esto apela a la misericordia de Dios el Padre. Una y otra vez. Enviando mensajeros, enviando profetas a la nación de Israel, enviando mensajes y una y otra vez eran rechazados por el pueblo. Jeremías capítulo 7, verso 25 al 27 nos dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mi siervo, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás estas palabras, pero ellos no te oirán. Los llamará, pues ellos no te van a responder. Les dirá, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió su corrección. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta Jeremías? Desde que yo lo saqué con mano poderosa de Egipto, le he estado dando instrucciones. Nunca me han escuchado. ¿Y sabes qué? Tú ve y dile, pero tampoco te van a escuchar a ti. Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. A los padres les habló en otros tiempos por medio de los profetas. ¿Y sabes qué? Uno y otro lo apedrearon. Jeremías fue puesto en un cepo. Isaías dice que lo partieron a la mitad con una sierra. Zacarías fue apedreado. Nehemías fue rechazado. Amós tuvo que huir. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Le arrancaron la cabeza. Una y otra vez rechazando
los enviados por Dios. Hermanos, yo te pregunto, ¿puedes tú ver la dureza del corazón de estas personas? Con mucha frecuencia a veces, cuando yo me portaba mal, mi abuela me decía, este muchacho parece judío. No sé a cuánto le decían así, judío. Pero yo decía judío. Entonces hay un ave negra que le dicen judío. Y yo decía, pues tiene que ser quizás por esta ave que me dicen así. Duros de corazón. Ahora, ¿puedes ver tú la dureza en tu corazón? Se nos hace fácil ver la incredulidad en el pueblo de Israel. Se nos hace fácil cómo ellos una y otra vez rechazaban la voz de Dios. Pero en nuestro corazón, hermanos, ¿valoramos nosotros las misericordias de Dios? El aire que nos ha permitido respirar, los recursos que Él nos ha dado. Hemos entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos utilizarlo para la gloria de aquel que nos lo ha dado. ¿Vives tú en este ahora para la gloria de tu Salvador? Hermanos, la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan en el arrepentimiento. Dios no tiene tardanza. Muchos piensan que Dios se ha olvidado. Dios no está tarde porque Él no dijo cuándo es que Él iba a venir. El que está tarde es aquel que dice, nos juntamos el domingo a las 10 y son las 12 y no ha llegado. Pero Jesucristo dijo que la hora y el día de su venida estaba en la soberana voluntad de Dios el Padre. Algunos lo pueden tener por tardanza, pero lo que ocurre es que Él es misericordioso, queriendo que nosotros reflexionemos, dándonos oportunidades. Con mucha frecuencia nosotros vemos al pueblo de Israel menospreciando la voluntad de Dios. Pero cuánta más condenación para nosotros que tenemos la revelación completa de Dios, que conocemos las Escrituras, que libremente podemos tener acceso a muchísimos recursos, predicaciones, mensajes en audio, Biblia en audio, sermones, conferencias, entrenamientos. Cosas que en otros países es imposible. Pensar en Corea del Norte, pensar en China, en esos países donde es perseguido el evangelio. Y tú y yo libremente podemos escuchar la palabra de Dios. La pregunta, ¿estás tú valorando estos recursos que en su misericordia Dios nos ha dado? ¿Estamos valorando estos recursos? Ahora, hermanos, mira la pregunta. Todos muertos, todos rechazados, ¿quién podrá venir en rescate en medio de esta circunstancia? ¿A quién podrá enviar este dueño de la viña, pacífico, clemente? ¿Quién podrá ir al rescate? ¿Quién podrá tener la autoridad para venir a hablar con estos viñadores malvados que están pagando con golpes, que están pagando con maltrato la misericordia y el buen trato que se le otorgó? ¿A quién podré enviar? ¿Te recuerda Isaías cuando vio la presencia de Dios? Se acordó del pecado que él tenía en su corazón y se acordó que habitaba en un pueblo de pecado, y surgió la pregunta, ¿quién irá por este pueblo? ¿Quién irá en rescate a llevar el mensaje? Y él dijo, bueno, yo estoy aquí, envíame a mí. Jesús está preguntando, ¿quién puede ir? Versículo 6. El Padre enviará al que ama y por lo tanto nosotros debemos honrarlo. El Padre va a enviar a su Hijo amado para que nosotros le honremos. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué dijo aquel dueño? Enviaré a mi hijo, mi único hijo, la última opción. Él representa mi amor pleno, Él representa mi autoridad y por lo tanto cuando ellos le vean, verán la seriedad del mensaje que le estoy mandando. Y entonces obedecerán y me mandarán la parte que me corresponde.
Ese fue el argumento del padre. Eso era lo que se esperaba que ellos hicieran. Respetarán a mi hijo por cuanto es mi hijo. Hermanos, eso fue lo que Dios ha hecho. Dios envió a su hijo. Usted ve estas películas que ya es el último equipo que va a salvar la tierra, que va a explotar el meteorito. Si ellos fallan, el meteorito chocará y explotará toda la tierra. Y ahí está la trama de la película, y se rompe un taladro, se daña una nave espacial y usted dice, se perdió todo, pero de repente hay una esperanza y se salva la tierra. Hermanos, Jesucristo es más que una cadena de escape, una nave espacial de escape. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Pero mire el pecado. Cómo el pecado estropea nuestra naturaleza, nuestra capacidad para razonar. Lo que Dios el Padre pensó que salvaría al pecador, en su naturaleza pecaminosa dijeron, aquí sí se nos resolvió el problema. Si matamos al hijo, la herencia será nuestra. Este es el único hijo que tiene este hombre. Matémosle y será nuestra la herencia. ¿Usted sabe lo que está haciendo la cultura de hoy? Borrando, tratando de borrar la imagen de Dios en el ser humano. Incluso ya no quiere que se le diga varón y hembra, mujer y hombre. No, no, no. Ahora es ser humano menstruante a la mujer. Dios dijo varón y hembra, y ellos dicen no, no es varón y hembra. Es buscar borrar la imagen de Dios, rechazar a Dios en la totalidad de la creación. La maldad, la perversión de nuestra naturaleza, de nuestra concupiscencia pecaminosa. No respetaron al Hijo. El Hijo amado de Dios. Usted se recuerda el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual plenamente me complazco a Él oír. Usted se acuerda de Jesús en la transfiguración. Dios el Padre, este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo amado de Dios entregado por nuestros pecados. Y esto nos acuerda a Abraham. Fue tipificado en Abraham. Dios le pide a Abraham su único hijo, sacrifícamelo. Ahora, yo te pregunto, tú que me estás mirando, tú que tienes tu hijo cargado en brazos o sentado a tu lado, ¿estarías tú dispuesto a entregarlo para que sea sacrificado por otros seres humanos? ¿Estarías tú dispuesto a eso? ¿Lo entregarías tú por los presos de la fortaleza? ¿O por el pabellón de asesinos, confesos, sentenciados de una cárcel? ¿Entregarías tú a tu hijo para que ellos sean libres y sea tu hijo, tu hija o tu nieto, tu nieta sea asesinado? Y que ellos paguen y que tu hijo, tu nieto pague el precio. ¿Estás dispuesto tú a entregarle? Dios entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no vaya a la condenación eterna, sino que venga a vida eterna. Isaías 9, versos 6 y 7. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño crecería, iría a una cruz y moriría para resolver el principal problema de los seres humanos, nuestra relación con Dios, nuestra paz con Dios, enemigos de Dios por nuestros pecados. Dios fue ofrecido, el Padre ofreció en un acto de gracia y de misericordia por los pecadores. Y en vez de arrepentirse, ellos dijeron, matémosle, que este es el heredero. Ahora, hermanos, aquí hay principios grandes que nosotros podemos aprender. Jesús está anunciando lo que le va a pasar. Muchas personas creen que la muerte sorprendió a Jesús, o que fueron los romanos con un arquito y una flecha y una lanza que mataron a Cristo en la cruz.
Él entregó su vida voluntariamente y así mismo la volvió a tomar. Él gobierna la historia. Esta es su historia. Esta es su creación. Él no murió cuando ellos quisieron matarle. Él murió conforme al designio de Dios. Como dice Pablo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y la historia sigue siendo gobernada por nuestro Dios. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Por más oscuro que parezca la situación, Dios está en control. No son ustedes que me van a matar. Yo voy a entregar mi vida. Ahora, estos malvados labradores no solamente lo mataron, sino que dice que lo arrastraron afuera. No tuvieron ni siquiera la consideración de darle una muerte digna al hijo del dueño de la viña. Lo sacaron fuera. Y aquí Jesús está anunciando el tipo de muerte que le han de dar. La Navidad es su nacimiento y al mismo tiempo vemos la Pascua anunciada. ¿Usted recuerda la fiesta de la Pascua? El cordero que fue sacrificado y que la puerta era cubierta con la sangre de este cordero en Israel cuando estaban en Gosén. La muerte iba a pasar y cuando viera la sangre en la puerta, ella seguiría de largo. Aquel judío que no lo hiciera, su primogénito moriría. Es decir, hermanos, que siempre la salvación, aún en el Antiguo Testamento, fue por gracia. Fueron salvos por la gracia de un cordero que estaba siendo sacrificado. Y ese cordero, cuando gloriosamente Jesús va caminando, Juan mira y dice: hay esperanza. Miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay esperanza, ya no hay que seguir sacrificando más animales. Jesucristo es ese cordero que ha de ser inmolado por nuestros pecados. Ese es el anuncio de Juan el Bautista. Como dice Carlos Spurgeon, si lo rechaza, Él responde con lágrimas. Si lo hieres, Él sangra. Si lo matas, Él muere para redimir los pecados. Si lo entierra, Él va a resucitar por ti. Jesús es el amor manifestado, el amor encarnado. Pero estos lo están rechazando. Y al mismo tiempo están rechazando al Dios que le ha enviado. El amor al mundo, el pecado, la apatía nos impiden ver el amor de Dios. Nos impiden ver el sacrificio de Dios. Quizás la codicia por los bienes de esta tierra te están impidiendo ver cuánto Dios te ama, que entregó a su Hijo para tu rescate, para nuestro rescate. La vanagloria de esta vida nos impide vivir para su gloria. Ahora, ¿qué ocurre si tú rechazas el último mensajero enviado por Dios? ¿Qué ocurrirá si tú rechazas al Hijo de Dios? Evidentemente el juicio ciertamente vendrá. Versículo 9. Mira lo que dice el dueño de la viña. ¿Qué hará el dueño, el señor de la viña? ¿Qué hará él ante esta maldad constante, impenitente de estos labradores malvados? Versículo 9, parte B. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El juicio vendrá. Y Jesús le dice: ustedes no han leído. Ustedes no han leído las Escrituras. Versículo 10. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes no han leído. Y aquí él cambia de analogía. Jesucristo es esa piedra que se utilizaba para construir un edificio. La piedra angular se ponía en la zapata o en el marco de un pórtico, y en función a esa piedra se construía todo el edificio. ¿Qué ocurrió? Que Jesucristo, ellos lo evaluaron y lo rechazaron. Esta piedra es defectuosa. Esta piedra no sirve. Pero ¿qué pasa? Que Dios el Padre dice: esta es la piedra escogida para construir. Esta es la piedra desechada por otros, pero que Dios dice que es la piedra perfecta, que es la piedra de edificación. Sobre esa piedra está edificada la iglesia. Sobre ese fundamento estamos nosotros edificados como casa de Dios.
Ahora mira qué interesante, hermanos. Estos judíos rechazaron a Jesús, lo menospreciaron, no creyeron en él. En el año 70, un emperador envió a su hijo, Vespasiano envió a Tito. Y ese hijo del emperador destruyó Jerusalén. Y muchos de estos falsos maestros murieron en aquella desolación. Al igual que ellos, hermanos, si tú rechazas a Cristo, si tú le das la espalda al Señor, lo que queda es una expectación de juicio. Nuestra respuesta al Hijo decidirá dónde pasaremos la eternidad. La manera como tú respondas al llamado de Jesús determinará dónde vas a pasar la eternidad. Y no necesariamente tú tienes que decir, no me interesa, yo soy agnóstico, yo soy ateo, aléjate. ¿Recuerdan el joven rico que guardaba la ley, guardaba los mandamientos, diezmaba, iba al templo, tenía una vida de piedad? Y cuando Jesús le dice, sé mi discípulo, se fue quedando atrás. Rechazó a Jesús. Dios juzgó a Israel, Dios nos juzgará a nosotros. Y lo hará en función a qué hicimos con su Hijo. ¿Qué hicimos con él, la piedra angular? ¿Qué respuesta nosotros le dimos? La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no vienen a arrepentimiento y fe. Tú puedes temblar, tú puedes engranojarte, tú puedes llorar con la palabra del Señor, tú puedes hacer muchísimas cosas, tú puedes postear, tú puedes irte a Jerusalén y hacer turismo espiritual, muchísimas cosas tú puedes hacer, pero si tú no le rindes tu vida a Jesús y obedeces su palabra, todo eso es vano. La piedra que fue rechazada por los edificadores es la piedra angular. Primera a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. El rechazo de los líderes no detuvo el plan de Dios. Ellos rechazaron, pero otros creyeron. Ahora mira algo interesante. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15, se nos habla de otra parábola. Natán fue donde David. Y es una historia conocida. ¿Y sabe qué ocurrió? Natán le dice a David, mira, un hombre rico tenía cientos de vacas, de animales, muy rico. Y había un hombre muy pobre, un siervo. Tenía una ovejita. Esta ovejita él la tenía como una hija, la vestía, le tenía nombre, comía con él en la mesa. Era una hija más de la familia. Pero el rico, aprovechando su posición, le llegaron unos invitados. ¿Y cree que él hizo? ¿Qué crees que él hizo? Él tomó la ovejita y la sacrificó, se la cocinó a sus invitados. La ovejita del siervo, del pobre, del humilde. Y es ahí donde David se llena de furor y dice, ¿cómo es eso posible? Dame el nombre ahora mismo y yo lo mando a matar. Y para que le redima todo lo que hizo, porque eso no puede darse. Por esto es que este país está como está, por gente como esa. Y ahí el profeta le dice, David, ese hombre eres tú. No fue una oveja que tú quitaste, fue la esposa a tu siervo Urías. Que a pesar de que tú lo emborrachaste, de estar borracho, borracho era más íntegro que tú. David fue convicto de pecado y se arrepintió. Estuvo dispuesto incluso a abandonar el reino, pero nunca la presencia de Dios. Salmos escritos pidiendo a Dios misericordia. Y Dios perdonó a David. De hecho, se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de su pecado. Porque cuando fue convicto de pecado, cuando fue confrontado, se arrepintió. Y eso hace la diferencia entre todos nosotros los pecadores. Unos se arrepienten, otros persisten en el pecado. ¿Sabes qué? A diferencia de David, estas personas entendieron la parábola. Perfectamente sabían que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Pero qué hicieron? Procuraban prenderle, versículo 12, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ahí mismo querían matarle.
hay una diferencia. Como dijo C.S. Lewis, en nuestro mundo, en un establo una vez, había alguien más grande que todo el mundo. Y nosotros pudiéramos añadirle, en nuestro mundo, en una cruz, se colgó alguien más grande que todo el mundo entero. Nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Dios ha sido paciente y misericordioso. No abuses de su paciencia y de su misericordia. Dios envió a su amado Hijo, hónrale arrepintiéndote de tu pecado. Dios traerá su juicio. Preparémonos. Oremos en esta mañana. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, al ver esta parábola, podamos vivir de manera agradecida delante de ti por haber enviado a Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Al ver el juicio que viene, ayúdanos, Señor, a estar preparados, confiando en Cristo. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.